de nuestro Señor Jesucristo. Saludo a mi pastor, su esposa. Saludo a mis hermanas Oscar, a los jóvenes. Cierto saludo a la juventud, a nuestro hermano del coro, precioso. Y por supuesto saludar a quienes nos acompañan por primera vez. Lucas Vázquez, que está ahí en el pasillo. Hoy en día mi hermano Lucas, una alegría para mí que esté acá junto a su esposa Alexandra y su pequeñita que ya camina ya. Cómo crecen los pequeños. Así que sean muy bienvenidos, hermano Alexandra, hermano Lucas, cuando usted los bebés vengan aquí, los vamos a recibir cariñosamente. Estamos contentos, estamos alegres después de este retiro que tuvimos, temporada, ¿cierto?, de cosecha. Estamos viendo los evangelios, donde los evangelios nos muestran, ¿cierto?, datan ahí las obras preciosas de nuestro Señor Jesucristo. Hace un tiempo atrás nuestro hermano Ricardo, si no me equivoco, estuvo predicando acerca de 4 amigos que ayudaron a un paralítico y que lo llevaron a los pies del Maestro. Incluso desde la techumbre abrieron y dejaron a este hombre que no podía moverse, lo dejaron a los pies de Cristo. Dijo en ese entonces mi hermano Ricardo justamente que esos jóvenes o esos amigos no tenían nombre, y es verdad, no tienen nombre. Pero yo por la fe creo que uno de ellos se llamaba Mateo. El que estaba al lado de Mateo era Marco. Atrás iba Lucas y también Juan, que llevaron a este hombre, que no podíamos nosotros movernos, que estábamos nosotros paralíticos espiritualmente, y estos evangelios los dejaron a los pies del autor y dador de la vida, aquel que podía levantarnos de los muertos, aquel que sopló aliento de vida, y hoy día podemos bendecir su bendito nombre. Así que Dios bendiga este trabajo que están haciendo los jóvenes, ¿cierto? Estamos estudiando las Escrituras, y eso es lo maravilloso y eso es lo precioso. Nuestro hermano Jonathan en su oración decía que nosotros éramos el trigo. Y qué bueno que se haya mencionado eso en la oración. Estando en el campo, me llevaron a ver a la cementera el trigo maduro. Y cuando fuimos a ver el trigo, cuando soplaba el viento en la cementera, entonces el trigo, cuando está maduro, produce una vibración y un sonido. Solamente cuando el trigo está maduro, no así la cizaña, y no tampoco cuando está maduro, solamente maduro. Y cuando aparecía el viento, entonces ellas daban señales o un sonido. Así también es Dios con nosotros. Cuando sopla su palabra, cuando viene el Espíritu sobre nosotros, es imposible que el trigo maduro no diga amén. Es imposible que el trigo maduro no diga aleluya. Es imposible que el trigo maduro no se exprese. Es imposible. Como dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, que el cordero que fue inmolado es digno de ¿qué? De tomar el poder, la sabiduría, la fortaleza, y empieza a describir el Apocalipsis y dice que no solamente por un momento, sino por los siglos de los siglos, y allí hay un amén. Y yo pregunto si a Dios le pertenece toda esa honra, y si a Dios le pertenece esa gloria, entonces la iglesia en este momento diga amén. Porque a Él le pertenece toda la gloria, toda la honra, y también le pertenece toda la alabanza. Glorificamos a Dios vivo, amados hermanos. Nuestro Dios está vivo. Él no es una quimera, ni un cuento, ni una fábula. Nuestro Dios es real. ¿Por qué? Porque Él se ha entronizado en nuestra vida. Somos aquellos que testificamos esta verdad bendita. Por eso yo los quiero invitar a la palabra del Señor, amados hermanos, esperando que Dios nos ayude y que Dios edifique una vez más a su iglesia. Libro de Lucas, si es posible, hermano Rodrigo. Dios bendiga a mi hermano Rodrigo. Sí, amén. Nos tocó justamente las parábolas, y ahí, como ustedes pueden observar, desmenuzamos 4 parábolas. Pero como grupo también elegimos una parábola que representara todo, y esa es la parábola que quiero compartir con ustedes, que está en el libro de Lucas, en su capítulo 10. Vamos a dar lectura a algunos versículos. Los quiero invitar a ponerse en pie. ¿Cierto? Y recuerde que siempre leemos con esperanza. ¿Sí?
¿Cuántos dicen amén? Lucas capítulo 10, de acá, conocido como el buen samaritano. Dice así en el nombre del Padre y del Hijo y de su Espíritu Santo. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídame, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Con la lectura de su palabra somos todos bendecidos. Las honras son para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Gracias, Señor. Muchas gracias. Recibimos a la palabra del Señor, amados hermanos. Con su permiso voy a beber un poco de agüita. Repita la verdad. Palabra que sin duda hemos oído, la hemos escuchado, la hemos leído sin duda, pero es una palabra digna de destacar, donde vemos la misericordia de nuestro Dios. Dios es un Dios misericordioso, y no porque solamente las Escrituras lo hayan dicho, sino porque nosotros también hemos palpado su bendita misericordia. Las Escrituras dicen que al salir el sol en esta mañana fue grande su fidelidad. Antes que nosotros abriéramos nuestros ojos, el sol una vez más testifica de esa fidelidad, y la Escritura dice cuán grande es su misericordia. Misericordia que ha sido dada a los hijos de los hombres. Misericordia significa aquel que se inclina por la miseria, por el corazón miserable. Eso es misericordia. Por una parte tenemos miser, que es miseria y cordia de corazón. Aquel que se inclina por el miserable. Y esa era la condición del hombre. Luego de su caída, el hombre vivió vida lastimera, con un corazón miserable, inundado en mundanalidades y pecados. Por lo tanto, nos damos cuenta que todos nosotros en algún momento, nuestro corazón fue miserable. Pero bendito Dios que inclinó su mirada a los miserables, aquellos que no tenían esperanza alguna, aquellos que no eran merecedores de una gracia tan grande, de una salvación tan grande y tan tremenda. Ninguno de nosotros, todos nosotros con un corazón miserable. La palabra de Dios dice que Él no escogió a lo mejor, sino que escogió a lo vil. Yo escogió a lo vil, a lo necio, y también estoy yo, y a lo menospreciado de este mundo, dice su palabra, para avergonzar a los fuertes. Y vemos la Escritura acerca de un hombre, dice la palabra del Señor, de un hombre que desciende de Jerusalén a Jericó. Desciende de Jerusalén, la ciudad de la paz, a Jericó, que es una ciudad maldecida.
Josué capítulo 6 dice que luego que han entrado por las murallas de Jericó y Josué hace cumplir ese compromiso, ese pacto con la ramera, dice la Escritura que Josué maldijo a Jericó. Todo aquel que reedifique Jericó, los hijos o los nietos serán maldecidos. Y vemos en esta palabra que este hombre desciende de la ciudad de La Paz, una ciudad maldecida. Y nos preguntamos por qué el hombre desciende. ¿Por qué el hombre desciende de La Paz? ¿Por qué desciende del lugar seguro, la ciudad maldecida? Jericó es todo lo contrario a Betsaida. Betsaida es la ciudad de reposo, es la ciudad de refugio, pero Jericó es la ciudad de maldición. Así también como el hombre cayó de esa paz en el principio, de esa perfección del principio, a causa del pecado también, a causa de aquello, la tierra fue maldita, dice su palabra. Y el hombre caminó, hizo cada cual su camino, y el camino del hombre fue un camino perverso, un camino maldito y de un corazón miserable, donde todos nosotros transitábamos miserablemente en esta vida, perdido, sin esperanza, dice su palabra, y sin Dios en este mundo. En otro tiempo no teníamos ni esperanza. Así es. Y lo peor de todo que Luciano sabe, no tenía a Dios en este mundo. Y vemos por medio de las Escrituras que yendo a Jericó, según Jerónimo en el siglo IV después de Cristo, dice este estudioso de las Escrituras, dice que a ese camino se le llamaba el camino sangriento, por los ladrones que caminaban por ese camino, por los hombres perversos y malos que aparecían y dañaban a las personas, los asaltaban, los mataban. A ese se le llamaba el camino sangriento. Como también en nuestro tiempo podríamos decir, igual que Jerónimo, que los caminos de este tiempo también son caminos sangrientos, donde el hombre ha desechado la paz, dejó atrás la paz y se fue a caminar en caminos sangrientos. Y dice las Escrituras que los ladrones, ¿cierto?, interrumpen el camino de este hombre y dice que le hirieron dejándole medio muerto. Lo hirieron prácticamente hasta la muerte. Así también hizo el pecado, amados, en nuestras vidas. Porque Dios quiere también sanar nuestras vidas. Hablaba nuestro hermano Ricardo el sábado pasado, si no me equivoco, que Dios quiere sanar nuestra mente, a las mentes con estrés, a las mentes con depresiones, a las mentes que tienen, ¿cierto?, esos dolores del alma o aflicciones del alma. Pero quiero decirle que Dios quiere sanar más que el estrés. Dios quiere sanar algo más profundo que las depresiones. Quiere sanar el pecado, el real causante de los estragos de este mundo y de esta vida. Eso es lo que Dios realmente quiere sanar. Todo después del pecado, todo lo que Dios sana después del pecado es consecuencia de lo que Dios realmente ha venido a hacer. He venido a sanar a los quebrantados de corazón. He venido a hacer apertura de cáncer, dijo Jesucristo. He venido a darle vista a los ciegos, a hacer saltar a los cojos. Es la obra maravillosa de nuestro Dios. Pero por sobre todas las cosas, Él ha venido a quitar el pecado, a sanar el pecado de esta humanidad. Gracias por ello, Dios. Y se lo agradecemos, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. A causa del pecado todos quedamos heridos. Así es. No solamente sangran los hombres, amados hermanos. Quiero decirle que también sangran nuestros barrios. Quiero decirle que también sangran nuestra familia. Sangran también nuestras ciudades. Y quiero decirle que nuestra nación también sangra. Tenemos una historia, amados hermanos, que a lo mejor no muchos conocen, pero nuestra historia chilena tiene historiales de violencia terribles. Hemos tenido más de 3 guerras civiles. En el año 1830 hubo una guerra civil entre partidarios libertarios y también conservadores, con ciudadanos, hombres como nosotros, patriotas de nosotros, chilenos como nosotros, matándose unos a otros. 2 guerras civiles terribles, hermanos, en los tiempos de Balmaceda, donde las fuerzas de Balmaceda se enfrentaron con las fuerzas del Congreso y se derramó sangre también en este país.
Son cosas que a lo mejor desconocemos, pero también en nuestra historia está forjado por heridas. Nuestro país también ha sangrado. Y una herida que quiero destacar, amados hermanos, y no quiero que me confundan, yo soy una persona apolítica, pero quiero decirles que también en el año 73, hasta nuestros días, hay una herida que todavía sangra. Donde esta nación todavía no sana, donde esta nación todavía no se perdona, donde a muchos les conviene que esta herida sangre como cual murciélago que se aferra a una herida para succionar la sangre. Nos da pena ver la realidad de nuestro país. Nos da dolor ver la corrupción. Nos da tristeza ver la violencia, hasta el narcotráfico. Nos da pena la drogadicción, el alcoholismo, la prostitución. Nos da dolor ver ancianas con pensiones pero miserables. Nos da dolor que andan por la feria comprando el tomate prácticamente podrido, buscando la fruta podrida para poder subsistir. Nos duele. Nos duele porque muchos se benefician por esta herida que todavía sangra. Amados, los países también sangran. Amados, Sudamérica también sangra, amados hermanos. La escritura del Apocalipsis, capítulo 22. Dice que el árbol de la vida que Jesucristo daba 12 frutos, uno por cada mes, y las hojas de aquel árbol eran para la sanidad. Amén. De las naciones. Amén. Para la sanidad de las naciones. Amén. Nuestra nación sangra. Y nosotros muchas veces, y lo quiero decir con mucho cuidado, con mucho respeto, muchas veces nos hemos olvidado de una voz protestataria que la iglesia debiese de tener, de defender al pobre, de defender a quien se le hace injusticia. Nuestra iglesia nació bajo una voz protestataria, como Martín Lutero en el año 1517. En Wittenberg, dice la escritura, clamó las 95 tesis, pero con una voz protestataria, para decirle a los corruptos de aquel entonces, a los que vendían indulgencia, se enriquecían por la fe. Una monarquía pero totalmente corrupta. Dios levantó hombres valientes, amados hermanos, que no recibieron un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y de ahí venimos nosotros, la iglesia protestante. Pero muchas veces nos hemos olvidado de defender a quien se le hace injusticia. Porque además nos hemos refugiado de cierta manera en el Estado muchas veces, donde la iglesia muchas veces quiere obtener un lugar a lo mejor en la intendencia, quiere tener un lugar en el gobierno regional, en los municipios, en los hospitales, en la educación, quiere ganarse el lugar, pero no para defender los intereses de Dios y de la palabra, sino para defender nuestros propios intereses, nuestros cargos y nuestros bolsillos. Necesitamos una voz protestataria. Necesitamos hombres valientes como Habacuc, capítulo 1, versículo 4, cuando él dice que la ley había sido debilitada, porque no había salido según la verdad, dice su palabra, porque el impío dice hacerle al justo, por eso sale torcida la justicia. Hombres valientes que fueron capaces de estar ahí delante de sus gobernadores para decir una verdad, para decirle cuán corrompido estaban los reyes y los hombres de aquel tiempo. O como en el libro de los Hechos, cuando Juan y Pedro quisieron callar lo que no le hablasen más sobre el Evangelio, dice la palabra del Señor que ellos dijeron: es mejor obedecer a Dios. Así es. Aleluya. Es mejor obedecer a Dios. Amén. Así es. Antes que nosotros. Santo. Cuando los hombres se corrompen, amados hermanos, como hoy vemos hombres corruptos, lamentablemente, entonces necesitamos la verdad por medio de la ley. Que Dios despierte a sus leones, que Dios despierte a hombres valientes para poder, ¿cierto?, que ellos, los corruptos y lo que pasa en este tiempo, nosotros también tengamos y traigamos la luz de la palabra, amados hermanos, porque nosotros no solamente decimos la verdad de Dios, nosotros tenemos la verdad de Dios. Nosotros vivimos en justicia, o debiésemos vivir en justicia, y si este país
siendo silente Perdónenos, Señor. por los compromisos que tenemos con el Estado, por los terrenos que a veces nos entrega el Estado, por los beneficios que encontramos en los municipios y tantas cosas. Entonces, tenemos que guardar silencio. Nuestro compromiso no es con el mundo. Nuestro compromiso es con Dios. Y la Escritura dice que este hombre estaba medio muerto, dice la Escritura. Y pasó por allí un sacerdote y un levita. Hombres que estaban acostumbrados sin duda a los salmos, rodearse entre salmos, rodearse entre sacrificios y rodearse de todas aquellas actividades que tenían que ver con el templo. Aquellos hombres que representaban a Dios de cierta manera. Así como nosotros también debiésemos de representar a nuestro Dios. Representarlo con nuestras cualidades, con nuestros frutos, con nuestra humildad, con nuestra paciencia, con nuestros matrimonios. Los matrimonios nuestros debiesen ser los matrimonios más preciosos. Nuestros hijos debiesen ser los hijos más preciosos, los más saludables, los más lindos. Como Daniel, teniendo un espíritu superior, así también debiésemos ser nosotros. Y sí, amados, tenemos responsabilidad y sangre en nuestro Padre y nuestra nación. Así como este hombre también sangraba. Y dice la Escritura que el primero, el sacerdote, se acercó a él. Mire, tuvo por así decirlo, la acción de ir a examinarlo. Y cuando le examinó, le menospreció. Luego vino un levita que también se rodea del templo. Se acercó también a este hombre herido y dice la Escritura que también le menospreció. Y me llama la atención este concepto que ellos lo hayan examinado. Porque también, amados, al hombre no es la primera vez que al hombre se le examina. ¿Sabe qué? La ley también nos examinó a nosotros. La ley de Dios, los mandamientos de Dios que entregó Dios a Moisés, examinaron al hombre. Cuando la ley examinó al hombre, entonces dijo: el hombre está muerto. Porque aquel hombre que no cumple la ley, ni siquiera aunque falle en un inciso, se hace transgresor de toda la ley, el hombre está condenado. Y la ley nos escaneó, nos examinó y dijo: el hombre está muerto. Luego vino otro a examinar al hombre llamado profecía. Las profecías también nos examinaron. Vieron nuestra condición, vieron nuestros pecados, vieron nuestras heridas. Nos examinó y la profecía también dijo: el hombre está muerto. Pero al menos las profecías nos dieron una esperanza. Porque a pesar de que el hombre está muerto, dijeron las profecías, vendrá algún día. Gracias, Espíritu Santo. Vendrá algún día el médico de los médicos. Que levantará al hombre que estaba muerto y herido. No fue la ley, tampoco fueron las profecías, sino que fue la gracia manifestada en Jesucristo nuestro Señor. Solamente Él pudo examinarnos y levantarnos de esa condición tan terrible. Solamente la gracia. Solamente la gracia, amado. Cuando Juan vio a Jesucristo, le miró y le dijo: lleno de gracia y de verdad. Quisiera decir lo siguiente: Cristo no solamente vino lleno de gracia, sino que también de verdad. No es que haya venido solamente con la verdad, no, sino que lleno de gracia. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay solamente gracia, se convierte en un libertinaje. Y cuando solamente hay verdad, se convierte en legalismo, en religión. Tiene que estar la verdad al lado de la gracia. Porque la verdad dice: no adulterarás, no matarás, no levantarás falsos testimonios, dice la verdad. Pero también está la gracia y dice: aquel que se arrepiente, yo le perdono. Si estuviese solamente la gracia, entonces cada cual viva como quiera, con tal, Dios a mí no me lo permite, estoy dentro de la gracia, pero no, también está la verdad.
Pero si solamente viviéramos con la verdad, nos señalaríamos unos con otros. Pero no nos olvidemos que también está su bendita gracia. Amén. Gracias por ello, Dios. Está su bendita gracia. Gracias, Señor. Gracias. Deje el impío su camino. Amén. Y el hombre inicuo sus pensamientos. Aleluya. Y vuelva hacia el Señor, Amén. el cual tendrá de él misericordia. Aleluya. Y al Dios nuestro, Así es. el cual es amplio en perdonar. Amén. Bendita gracia de Dios. Amén. Bendita gracia que nos vino también a decir la verdad. Porque la verdad también sacó a luz mis transgresiones. Sacó a luz los pecados. Si no, nunca me hubiese arrepentido, amados hermanos. Si la verdad no hubiese venido a nuestras vidas. Pero la gracia nos examinó y nos dio más que una esperanza, amados hermanos. La gracia vino y nos levantó y curó las heridas que nosotros traíamos. Las heridas que el pecado hizo. Y uno se hace la pregunta, amados hermanos, ¿por qué el sacerdote y el levita realmente no quisieron ayudar a este hombre caído? ¿Será que solamente no quisieron? ¿Será solamente que eran indiferentes? No era por eso, sino porque la ley decía que si un sacerdote tocaba un muerto, si un sacerdote tocase un muerto, un levita tocase un muerto, entonces estaría imposibilitado para poder ministrar en el templo. Entonces eso quiere decir que para ellos su rol fue más importante que hacer misericordia delante de su prójimo. Lo que ellos representaban fue más trascendental para ellos que hacer realmente misericordia, que amar a su prójimo. Entonces esta palabra me golpea, porque muchas veces nosotros amamos más nuestro ministerio. Amamos más lo que representamos. Y no amamos realmente más a nuestro prójimo. Yo he declarado, dice Dios, lo que es bueno acerca de ti. Hacer justicia y amar misericordia y humillarte delante de Dios. Qué hermoso concepto, qué hermosa palabra. Y ni siquiera la entiendo todavía, no la he desmenuzado. ¿Qué es eso de amar misericordia? Le pido ayuda a Dios que me lo haga entender. Esto tan profundo. Yo he declarado lo que es bueno acerca de ti, iglesia. Hacer justicia, sí, sin Cristo no podemos ser nunca justos, pero no entiendo todavía qué es esto. Amar misericordia. Porque este hombre estaba condenado a desfallecer, a desangrar su alma, a menos que una mano misericordiosa interviniera. Y uno empieza a meditar en su vida. Porque un hombre de esa manera, casi muerto, no puede sanarse sus propias heridas. Él no puede. Por más que un herido quiera sanar sus heridas, nunca va a poder. Una madre dolida no puede sanar sus heridas sola. Una mujer abandonada no puede sanar sus heridas sola. Un hombre traicionado nunca va a poder sanarse a sí mismo, no puede sanar sus heridas. Un hombre muerto no puede levantarse solo. Por más que aparezca un buen consejo, no puede levantarse un hombre solo. Tampoco puede buscar un hombre así el refugio. No puede, amados hermanos, a menos que una mano misericordiosa. Aleluya. Aleluya. Así es. Gracias, Dios Todopoderoso. A menos que una mano Gracias, misericordiosa. Señor. Gracias. Se lo agradecemos, Dios. Gracias por su palabra, Dios. ¿Cómo es posible que un sacerdote y un levita anden en un camino maldecido? Me pregunto. Cuando ellos debían de estar rodeados de salmos, de sacrificio y de ofrenda. Aleluya.
estaban en un camino maldecido, en un camino sangriento. No pudieron ayudarle porque la ley se los impedía. Por eso que Jesucristo está representado en un buen samaritano. Y uno se pregunta por qué Cristo está representado en un samaritano, que el judío menosprecia al samaritano, que lo discrimina, que lo mira en menos. ¿Por qué Cristo está representado en un samaritano? Porque el samaritano no busca a Dios en el templo. El samaritano no busca a Dios en el templo. ¿Se acuerda la mujer samaritana con Cristo? Nuestros padres dicen que debemos adorar en este monte. Y vosotros decís que se debe adorar allá, en el templo de Jerusalén. Cristo está representado en el templo, porque a Cristo nunca lo ha limitado el templo. Ni siquiera lo limitó el templo de arriba en los cielos para venir a buscarnos. Así es. Menos lo limitaría un templo hecho por manos humanas. Cristo no está limitado a nada, a nadie. Él hace como Él quiere para hacer misericordia. Y extendió su mano a este hombre medio muerto, como todos nosotros. Él que renunció a camino santo, a camino limpio, amados hermanos. Él que estaba rodeado de la alabanza. Él que estaba lleno de la riqueza, dice su palabra, que él siendo rico se hizo pobre por todos nosotros. Teniendo toda la riqueza, toda la gloria, se hizo pobre como tú y yo. Para extender una mano misericordiosa, intervenir en toda nuestra vida. Gracias, Señor. Y cambiar nuestro lamento en baile, nuestras lágrimas en sonrisas, nuestra desesperanza en esperanza, nuestra condenación en salvación. Santo. Intervino la mano divina. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Porque mis pensamientos, dijo él, no son vuestros Amén. pensamientos. Amén. Ni mis caminos, vuestros caminos. Yes. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros Aleluya. pensamientos. Así es. Y mis caminos Te son lo más altos agradecemos. y más altos que vuestros caminos. Amén. Gracias, Nuestro Señor. camino es sangriento, como dijo Jerónimo, lleno de dolor. Y el camino de Dios, camino santo, camino pulcro y limpio en los cielos. Pero bendita humillación de Dios manifestada en Cristo, que renunció a esos caminos santos para caminar en el mar de Galilea, para que una mujer encorvada se le acercara, para que un leproso se le acercara, para que los paralíticos tuvieran en él esperanza. Gracias, Señor. Caminó el Gracias. camino de pecadores, el camino sangriento, Así es. caminó con nosotros Gracias, Señor. para levantar del polvo al pobre, Amén. y al menesteroso alzarlo de muladar, Amén. y nos sacó de ese pozo de la desesperación, Aleluya. de ese lodo cenagoso, dice su palabra. Amén. Nos levantó de esa condición y puso, dice, mis pies, dice él, los puso sobre peña. Amén. En el lodo cenagoso estábamos todos nosotros, nos parábamos y nos caíamos. Queríamos estar de pie firme y no podíamos. Nos resbalábamos, estábamos tendidos en el barro y en el lodo. Pero dice su palabra que él intervino y puso ahora mis pies sobre peña. Puso mis pies en lugar seguro, dice su palabra. Y no solamente eso, sino que también puso una alabanza en nuestra boca. Aleluya. Santo. Había lamentos en nuestra alma, pero ahora Él puso, oh aleluya, Gracias, Señor. hermana, puso una alabanza en tu boca, hermano mío, puso una alabanza en tu boca. Cambió nuestro destino, amados hermanos. Ese es el buen samaritano, que no lo limita el templo ni nada ni nadie para hacer bendita misericordia. Entonces, amado, que no te importe más tu ministerio. Aleluya. Yo sé que Dios ha entregado hermosos ministerios, dones preciosos para la edificación de la iglesia. Amén.
pero que nunca tu ministerio te estorbe. Aleluya. Nunca tu ministerio te estorbe. Aleluya. Para ser precioso, misericordia. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por su palabra, Dios. Gracias. Damos gracias por ella, Señor. Puso aceite en nuestras heridas. Amén. Nos dio de su espíritu. Gracias, Señor. Nos dio su palabra. Dios bueno. Dios misericordioso. Cerró las heridas. Gracias, Señor. Ni siquiera hay cicatrices ni nada. Gracias. Ya no hay raíces de Gracias. amargura. Gracias Porque por ellos su se lo presencia. rompieron. Gracias por su presencia. Quisiera concluir con lo último antes de terminar. Gracias por su presencia. Normalmente no acostumbro en las predicaciones a hablar mucho de mí, ustedes lo saben. Gracias por su presencia. No sé si es correcto o no. Siempre trato de ser lo más estructural posible. Dejando de lado a lo mejor cosas, pero creo que hay cosas que uno tiene que mencionar. Yo nací en el año 1988, un 25 de septiembre. Dice mi madre que el día de mi nacimiento le dio la colastasia. No sé si las mujeres saben qué es eso. Los médicos dijeron, o muere el bebé o muere la madre. No hay posibilidad de vida para ambos. Mi madre, una mujer de 19 años, imagínense una adulta. Recuerda ese día, le impactó. Porque cuando se iba a urgencia, dice que mi madre le comenta que además del peligro que llevábamos, la ambulancia chocó con un camión. Me imagino su desesperación, su tristeza. Pero bendito Dios que tuvo misericordia de nosotros aquel día. Gracias por ello, Dios. Me crié entre los pabellones, hijo de un minero, abuelo de minero. Dice mi madre que cuando era pequeño era un niño muy especial, yo no lo recuerdo. Dice que cuando iba a algún lugar alumbraba, y que le hacía honrar a mi nombre, Luciano, mi caramba. Ella lo cuenta siempre con mucha alegría. A Andrea, mi esposa, le ha contado como 100 veces la historia. Se la sabe. Pero sabe, llega un momento en nuestras vidas como familia que llegó la necesidad. No recuerdo muy bien. Teniendo como 8 años, 9 años, tuve que prácticamente cuidar a mis hermanos. Por la necesidad, papá y mamá salieron de la comunidad. Ese niño que dice mi madre que alumbraba, de a poco empezó a pararse. Empezó a pararse. Cuando papá y mamá faltan en la casa, y crecí con un resentimiento, porque mamá no estaba. Luego empezaron los gritos, los golpes, y mi corazón se empezó a generar tremenda herida. No era fácil ver llorar a mamá. No era fácil. Me acuerdo que estudiando en la escuela Arturo había una canción que me agradaba. El mi amigo Jesús decía esa canción. Y siempre desde mi niñez la llevé siempre en mi corazón. El mi amigo más fiel. Pero poco a poco, mientras crecía en mis heridas y las injusticias, y entre golpes y entre maldiciones de mi hogar, entonces esa canción poco a poco empezó a disiparse. Era como una ilusión, una utopía. Crecí con mucha soberbia, crecí con mucha rebeldía y rabia. Trataba de sanar esas heridas y no pude. Quería refugiarme en mis abuelos y también encontraba menosprecio. Me correteaban, tenían su favorito. Y los años pasaban y la herida se hacía más grande y sangraba. Hasta que un día en el año 2015 amados hermanos,
bendito año. Con mucha vergüenza se lo digo, mucha vergüenza. No se lo digo para gastarme. Invoqué el nombre del Señor. Y me da vergüenza porque lo invoqué con un cigarro mío. Yo lo desconocía, Señor. ¿Cómo es posible que un Dios santo me haya oído con un cigarro mío? El Dios limpio. No entiendo cómo se inclinó a oírme, pero lo hizo. Le dije, si tú existes y eres real, como muchos dicen que tú eres real, ayúdame. Igual que este hombre desangrado, lo único que podía hacer es gemir y pedir ayuda. No podía levantarme solo. No podía cerrar mis heridas, mi rabia. Pero su gracia se le manifestó. Su misericordia se le manifestó. Y el Señor atendió a ese gemido, amados hermanos. Hasta ese día que pude conocerme, arrepentirme de mis pecados. En ese día Dios perdonó mis pecados. Sacó toda raíz de amargura. Sacó todo dolor y todo pecado y me dejó limpio. Y eso nunca dejaré de agradecer. Y ahora entiendo algo, con esto termino. Hace poco entendí por qué este lugar. ¿Por qué este lugar? Hace poco lo entendí. Muchos me invitaron a congregarme en muchos lugares, si supieran. Pero ahora entiendo por qué este lugar. Porque sabe que, al igual que Carmen, yo también nací en dolor. Aleluya. Ahora entiendo todo. Al igual que Javier, yo también nací en dolor. Pero no por el dolor mío, sino por el dolor del Cordero sufriente. Aquel que derramó su sangre por todos nosotros. Los dolores de este Cordero, gracias a ese Cordero, a ese dolor, tú y yo pudimos nacer para ahora transformarnos en bendición. Sí, porque Javes se transformó en bendición. Y creo que a lo mejor todos nosotros nacimos en dolor, pero ahora para transformarnos en tan lindas bendiciones. Nos hemos transformado en bendición por esos dolores, por esos clavos, por ese corona de espina, por esa lanza que atravesó su costado, por esa sangre que se derramó, por ese dolor. Todos nosotros que estábamos adoloridos como este hombre tendido en el camino, ahora por esa sangre, ahora tú y yo nos hemos transformado en benditas bendiciones. Cuando camines, donde camines, tú eres bendición. Donde vayas, hermano, tú eres bendición. Donde camines, eres bendición. A pesar de los dolores, somos hombres y mujeres de bendición. Porque el terrible es amado preciosa vida y nos levantó el nuevo hasta esa herida. Somos bendición, eres bendición. Que testifico en este lugar. Que a pesar de que esa pequeña alabanza de un niño inocente se disipó, hoy quisiera cantarla junto a ustedes. Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Y quiero decirle, quiero cantar una linda canción a un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción a aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo
Eres